que dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: bueno, está bien, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, gracias porque podemos leerla y compartirla libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. Como ya saben, bueno, y si no lo saben se lo recuerdo, con esta ya van 3 semanas que estamos hablando de una serie de mensajes que tiene como título ¿Cómo restaura Dios? Estamos hablando sobre la restauración, de cómo Jesús trabajó con Pedro para restaurarle después de su pecado, después de esa triple negación que Pedro hizo públicamente de Jesús. Pedro dijo que no conocía a Jesús, que no tenía ni idea de quién era Jesús. ¿Está abierto por detrás, Damaris? No tenía ni idea de quién era Jesús, hasta 3 veces lo dijo. Y estamos viendo cómo Jesús lo restauró, porque estamos aprendiendo que Dios quiere siempre nuestra restauración. Vimos cómo la primera semana, la primera vez que hablamos de este asunto, vimos cómo Pedro, después de haber fracasado, después de haberse equivocado y de haber negado a Jesús, él toma la peor de las decisiones y vuelve a su antigua manera de vivir. Recuerden que esta conversación tiene lugar después de que Pedro estuviese pescando y el Señor lo manda a llamar y después de haber comido tiene esta conversación que hemos leído. Hacía unos años atrás el Señor le había dicho a Pedro: Pedro, a partir de hoy vas a ser un pescador de hombres. Vas a dejar este oficio de pescar peces, no porque esté mal, no porque no sea lícito, es lícito totalmente, pero yo tengo un destino, tengo un propósito para ti diferente, que es que seas pescador de almas, que seas pescador de peces. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo es que ese momento de que Pedro vuelve a la antigua manera de vivir, no lo hace en el momento que peca, sino pasado un tiempo. Y es curioso ver que en ese tiempo aprendíamos que Pedro vio muchos milagros. Pedro vio la tumba vacía, Pedro vio al Señor apareciéndose resucitado a través de, cuando en un cuarto a través de unas puertas que estaban cerradas. ¿Cómo se le aparece? Pedro ve cómo las heridas de Jesús ya habían sido sanadas, incluso le dice a Tomás: mete la mano en mi costado, para que veas que soy yo, que he resucitado, que esto no es una broma, no es un bulo inventado, he resucitado, estoy aquí. Y a pesar de ver esos milagros, encontramos a Pedro retrocediendo. Y pensamos que es, porque no hay ningún versículo bíblico que apoye esto, pero veíamos que hay una tradición que dice que Pedro, cada vez que escuchaba el cantar del gallo, que vuelvo y repito, no es un animal, no es un gallo, no piensen que había una gallina por ahí cacareando, sino que eso era un sonido de trompeta. Cada vez que se pasaba a la tercera vigilia se escuchaba, es como las campanas de la iglesia que suenan a ciertas horas. Cada vez que se escuchaba el cantar del gallo, Pedro recordaba su error. Pedro recordaba que un día, cuando el gallo cantó, negó 3 veces al Señor. Y no podía más con eso. No podía más con esa culpa, así que decidió volverse a las aguas de donde un día Dios le sacó. Aprendíamos que los fracasos nos tienen que llevar más hacia Jesús y no alejarnos de Él. Porque ya la Biblia nos advierte, nos pone en sobreaviso de que el justo puede y va a caerse, mas Dios lo levanta. ¿Cuántos dicen amén? No es extraño que un justo caiga. Pero sí es extraño que si un justo cae, quede en tierra. Tenemos que levantarnos porque el Señor quiere levantarnos después de los errores, de las caídas. La Biblia nos llama siempre a la restauración. Jesús no condena a los que caen, sino que les ayuda a levantarse, a restaurarse. Y mientras Satanás nos recuerda el pasado, Jesús siempre nos bendice en futuro. Eso fue la primera semana. Y la semana pasada, o la anterior, que fue cuando
me tocó compartir, empezábamos a ver los pasos que la Biblia da a través de esta conversación que Jesús tiene con Pedro, los 5 pasos para una posible restauración. Vuelvo y repito, yo siempre me enfoco en tu relación con Dios, en una restauración espiritual, tú con tu Padre, pero esto es aplicable para los matrimonios, para las amistades, para familiares, para conocidos, para compañeros de trabajo, para vecinos, para todos. Cómo ser restaurados. Y veíamos solo, porque no nos dio tiempo a ver los 5 pasos, veíamos los tres primeros pasos. ¿Que el primero cuál es? ¿Recuerdan cuál es el primer paso? Que si no hacemos de nada te sirve todo lo demás. Tiene que haber un arrepentimiento. Si tú quieres una restauración en tu vida, tiene que haber un arrepentimiento del error que has cometido. Tenemos que arrepentirnos. Y ya veíamos bien desglosado qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es decir bajo lágrimas, ya no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es cambiar. Y lo veíamos, de hecho la palabra arrepentimiento significa cambio, girarse. Eso es lo que significa. Segundo, ¿cuál es el siguiente paso que vemos en la Biblia para una posible restauración? No podemos justificar el pecado. Desde el mismo momento que tú digas, es verdad, pero ahí ya se cierra toda puerta de restauración. El pecado es injustificable. Yo no encuentro a Pedro diciendo, sí, Señor, es verdad que te negué, pero es que tú sabes, la presión me podía, Señor, es que si no me mataban, pero es que... No. Nos basábamos en el capítulo, en la historia de David, cuando David es encontrado en adulterio, como ese profeta llamado Natán le reprime, le hace una reprimenda y le dice, es que tú has hecho esto. Y David dice en el Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones. No puedo poner ningún pero a lo que he hecho. Yo reconozco mis rebeliones. Contra ti y solo contra ti he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí, decía el rey David. Lo único que nosotros podemos hacer ante un pecado es agachar la cabeza y pedir perdón. Es lo único que podemos hacer. Y vimos que también lo más cobarde de los cobardes es echarle la culpa a una tercera persona. Es que hice esto porque Carmen me dijo, es que yo le golpeé porque Diego me pegó primero, es que yo hice... Mira, eso es lo más cobarde que se puede hacer. Somos echados del paraíso, que es lo que le pasó a Adán y Eva. Oye, Adán, ¿pero por qué comiste? No, la mujer que me diste por esposa me dio y comió. ¿Vale, Eva? ¿Por qué comiste? No, la serpiente que me dio. Entonces uno tiene que asumir las culpas. Y el tercer paso, que es el menos vivido por los cristianos, porque tenemos un concepto errado de lo que es el perdón, es que nosotros tenemos que estar dispuestos a reparar el daño. La Biblia dice en Números capítulo 5, versículo 5, que tenemos que compensar el daño enteramente, y compensará enteramente el daño. Y digo que es el menos practicado por los cristianos, porque nosotros tenemos la falsa idea de que un perdón lo arregla todo. Y un perdón no arregla nada. Un perdón simplemente muestra que puedes estar dispuesto a querer una restauración. Y poníamos ejemplos varios de que si una persona comete un error y lo único que hace para remediarlo es pedir perdón, eso puede llegar a ser hasta peor todavía. No, que soberbia, ¿no? Encima que haces esto, encima piensas que con un perdón lo arreglas todo. No, tienes que restituir el daño, que es lo que la Biblia conoce como la ley de la restitución. Tenemos que restituir el daño, estar dispuestos por lo menos. Lo que el Nuevo Testamento llama los frutos dignos, las obras dignas de arrepentimiento, para en un futuro poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy vamos a ver los otros 2 pasos para una posible restauración. ¿Cómo nos restaura Dios? El cuarto punto es que Dios nos restaura a través del servicio. Y por favor entiendan esto. En Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Fíjense, porque aquí los religiosos, pónganse los cascos o hagan algo, porque si no me van a tachar. Pero Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, tómate un descanso. Ante el pecado de Pedro, Jesús no le dijo, mira, no, lo que hay que hacer aquí es ponerte un estado de disciplina de 6 meses. No, lo que tenemos que hacer, lógicamente, no tienes que estar 1 año apartado del servicio. Pedro, es que has pecado públicamente, todo el mundo lo sabe, tú no sabes el daño que has ocasionado a la iglesia, así que lo siento, pero tienes que estar apartado 6 meses del servicio. Yo encuentro todo lo contrario. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pues ponte a servir. No, pero ¿y entonces qué? Ponte a servir. Ya en el camino tranquilo que tratamos este asunto, pero ponte a servir. Si de verdad queremos una restauración, tenemos que seguir sirviendo.
Y fíjense esto que acabo de decir, porque es lo más importante de todo. Si de verdad queremos una restauración, porque yo dije que el primer paso es un arrepentimiento, pero corrijo, el primer paso es querer una restauración. Porque hay quienes no quieren tener una restauración. Hay quienes le da lo mismo 8 que 80, cómo está su relación con Dios, le da lo mismo. A lo mejor nosotros estamos aquí hablando, enseñando, instruyendo, guiando, animando a una restauración tuya espiritual con Dios, a una restauración tuya matrimonial, a una restauración tuya familiar, y tú dices, es que honestamente no quiero. Es que estoy bien como estoy, es que no quiero hacer ningún tipo de esfuerzo a que las cosas cambien. No estoy dispuesto. No estoy dispuesto a pagar un precio para que mi matrimonio mejore. Estoy bien como estoy, si a ella le gusta o a él le gusta, perfecto, pero no voy a hacer nada más. Entonces la pregunta es, ¿ustedes quieren ser restaurados? Los que necesitan en algún área, ¿no? Hazte esa pregunta, oye, ¿yo de verdad quiero ser restaurado? Porque de nada te sirve que te arrepientas, que quieras restituir el daño, que todo lo que estamos aprendiendo, si no quieres. Y por difícil que parezca de entender, hay gente que no quiere. Y a mí esto me ha llevado años entenderlo. Que el Señor dijo, y el que quiera, tome su cruz y sígame. Si fuera por mí, por Alberto, yo iba cargando cruces en los hombros. Y tú tienes que servir al Señor. Elizabeth, tú tienes que servir al Señor. Leonarda, sirve al Señor y carga tu cruz. Y por años he estado así, obligando. Pero al final he entendido que esto es el que quiera. El que quiera, que cargue su cruz. El que quiera, que entre en un proceso de restauración. Lógicamente nosotros animamos, enseñamos, pero al final es decisión propia de la persona. Entonces, ¿tú quieres ser restaurado? ¿Te gustaría que tu relación con Dios fuera restaurada o vamos a seguir en lo mismo? Jesús no le impuso una restauración a Pedro. Jesús no le dijo, mira Pedro, se acabó ya, déjate de pescar y venga a servir. No, él le dijo, Pedro, vamos a ver, tú me amas. Sí, Señor, que sabes que te amo, vamos a servir, pero espera, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, que tú sabes que te amo, pues venga, ponte a servir, pero espera, Pedro, una tercera vez, ¿de verdad quieres? ¿De verdad me amas? ¿De verdad estás seguro que me amas o estás diciendo amén, como antes dijeron aquí algunos amén, por decirlo, porque estás frente a un pastor en una iglesia? ¿De verdad tú quieres? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, bueno, entonces venga, vamos a caminar juntos. Es lo primero, es querer. Por eso nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si de verdad, por nosotros, no por agradar a nadie, por nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de la restauración. Cuando nosotros verdaderamente queremos y amamos, vamos a servir, siempre. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando adoramos al Señor, cuando amamos al Señor, le vamos a servir. Eso es la consecuencia del amor. Si verdaderamente hay amor, jamás podemos dejar de servir. Conocí a un hombre hace años atrás. Te voy a contar un poco la versión que él me ha contado. Lo mismo no es así. Por ahí van los tiros, yo te digo que más o menos así, pero vuelvo y repito, solo escuché su versión. Que me dijo que la mujer le fue infiel. La mujer se fue con un hombre más guapo, más alto, más fuerte, más adinerado. Es verdad. Y lo dejó. La casa estaba a su nombre, pero él, como amaba a esta mujer, se la dejó a ella para que viviesen ahí los hijos. Y este hombre todos los días está a la puerta de la casa. Y yo le digo, pero mi niño, ¿qué haces ahí? No, es que yo voy a llevar a los niños al trabajo. Él estuvo mucho tiempo viviendo incluso en el coche para que su mujer viviera con su amante en la casa. Y decía, espera que ahí no queda la cosa. Y decía, yo le decía, pero mi niño, ¿qué haces? Tienes que hacer algo, ¿no? No, es que yo estoy aquí porque quiero llevar a los niños al colegio y tal, ¿no? Y también es que como mi mujer no tiene coche, pues entonces yo la llevo al Mercadona. Digo, ¿que tú llevas que la lleve el otro? Pero es que lo siento mucho, que la lleve el otro. O sea, yo al final, perdonen por la expresión, no pongan el grito en el cielo, yo le decía, pero es que eres bobo. Lo siento mucho, te lo digo, yo te quiero, yo te amo, pero es que eres bobo, que la lleve el otro. Y me dijo una cosa, me dice, Alberto, es que yo la amo. Cuando uno ama a alguien, es imposible dejar de servir. Aunque se rían de ti, aunque te tomen el pelo, cuando uno ama, sirve. Es que es una consecuencia inherente, es algo inexplicable, es algo que no se puede explicar. Yo le decía, pero despierta, que se están aprovechando de ti. Pero es que yo la amo. Pero tú no te das cuenta que solo te quiere por el coche para que la lleves a Mercadona. Yo soy feliz cuando va al lado mío en el coche. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no podemos servir? Porque lógicamente yo soy de los que piensan
que cuando uno por lo menos tiene un puesto público en la iglesia, en la alabanza, la predicación, en un lugar público, que cuando uno peca, tiene que, oye, mira, échate a un lado, ahora vamos a ver los motivos. No creo en eso de los 6 meses de ¿cómo se dice? De disciplina, del año de disciplina, de 2 años. Yo he visto 2 años de disciplina. 2 años de disciplina. 2 años. Pero ¿de dónde se sacan eso en la Biblia, hombre? Pero bueno, a lo que voy. Pero yo sí soy partidario de que si uno peca, oye, mira, por lo menos públicamente, échate a un lado, porque si no, al final, pues tú imagínate, ¿no? Imagínate que si sabemos que aquí Amy la está liando por ahí, ayer estuvo en la fiesta del Carmen hasta las 5 de la mañana y hoy está aquí, algunos de ustedes que estuvieron van a decir, oye, esa que está cantando no era la de ayer de... ¿Esa no es la que estaba ayer allí? Entonces, ¿y cómo está aquí ahora? Entonces, por eso digo, mira, es mejor, ponte aquí un momentito, Amy, hasta que te decida, ¿por Carmen o por Dios? ¿Por el Señor o por la señora? Pero ponte de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, que ahora la vamos a ver si hay requisitos o no para servir, pero yo estoy de acuerdo de decir, bueno, échate a un lado un momentito. Pero pedirle a una persona que ama a alguien o algo, que no sirva a ese alguien o hace algo, eso es imposible. Tú la puedes poner a un lado, pero es imposible pedirle a alguien que ama, mira, no sirvas a ese alguien. Y el ejemplo claro lo tenemos en el rey David. El rey David tenía un sueño en su corazón, dice la Biblia. ¿Saben cuál era el deseo, el sueño del corazón de David? ¿Alguien lo sabe? Rey, ¿cuál es? Dilo fuerte. Construir el templo al Señor. Él tenía ese deseo y tenía los medios para hacerlo, tenía el poder para hacerlo y la sabiduría para hacerlo. Era el rey de Israel. Él solo tenía que decir, muchachos, a trabajar. Y se levantaba el templo y él no poner ni un ladrillo, él era el rey. Y él tenía ese deseo. La Biblia dice en Primero de Crónicas 22:7 que él le dijo a su propio hijo, a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Pero resulta que David no cumplía los requisitos para levantar esta casa. El Señor le dijo, David, me parece lícito tu sueño, me parece bien que quieras servir, que quieras levantar casa a mi nombre, pero tú no. Tú no, porque la casa tiene que ser levantada por un hombre de paz y tú has derramado mucha sangre. Tú eres un hombre de guerra. La Biblia dice en el siguiente versículo, en el versículo 8, mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre, David. Has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Cualquier otra persona que no fuera David hubiera dicho, ok, vale, pues no hago nada, ya Dios me dijo que no. No, ya la iglesia me dijo que no, ya el pastor me dijo que no, ya no hago nada. Ok, perfecto, pues ya no hago nada. Pero no un hombre que ama. A un hombre que verdaderamente ama, tú no le puedes decir que no haga nada. Le da lo mismo, lo que le digas le da lo mismo. Yo amo, por lo tanto yo sirvo. Así que antes de morir, fíjense con qué nos sale David, que le dice a su hijo Salomón en el versículo 5 de Primero de Crónicas 22. Y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Dios le dijo, David, tú no puedes edificar mi casa, tú no puedes servir en este área. Él dijo, ok, yo no levanto casa, pero él se puso a conseguir todos los preparativos en abundancia, con excelencia. Él empezó a conseguir las ropas, él empezó a conseguir los materiales, él empezó a conseguir absolutamente todo. Cuando le dijeron, tú no puedes, bueno, yo no puedo construir, pero nadie me ha dicho nada de esto. Y él dice que preparó todo con gran abundancia. Y cuando murió le dijo, Salomón, lo tienes todo preparado, solo da la orden y levanta la casa al Señor. Nada ni nadie puede frenar a una persona de servir a la persona que ama. Y antes te decía que si había requisitos para servir. Y yo pregunto, ¿hay requisitos para servir? O aquí todo el mundo, es que yo quiero. Bueno, pues para adelante. ¿Creen que hay requisitos? Te lo voy a explicar bíblicamente. No normativamente. Escuchen. Bíblicamente. Te voy a decir qué dice la Biblia, no qué dicen las normas. Porque cada iglesia tiene normas y está bien, es lícito que cada uno diga lo que quiera. Hay iglesias que dicen que, por ejemplo, aquí no pueden servir si no estás bautizado. Ya me dirás tú dónde se lo sacan, pero es respetable. No, tú no puedes hacer nada si no estás bautizado. Maravilloso, no, pero la Biblia no lo dice. Hay otros por ahí que me parece... No estoy hablando ni bien ni mal, ojo, porque les conozco a algunos de ustedes. Hay por ahí, por ejemplo, en Colombia, este pastor llamado César Castellanos, que ha hecho una labor tremenda este hombre,
Pero él dice que, por ejemplo, nadie puede hacer nada en la iglesia que no tenga un grupo de célula. Que no tenga un grupo de 12, no sé cuánto, y si no eres líder de célula no puedes hacer nada. Pero nada es nada. Y yo, bueno, está bien porque son sus normas. Y en su casa se hace lo que él diga. Pero bíblicamente eso es un disparate. A ver si me entienden. Entonces, yo te voy a hablar no de las normas que nosotros tenemos, sino de los requisitos que pone la Biblia para un servidor. Los que han venido algunos miércoles tienen 5 minutos de descanso ahora. En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La Biblia nos enseña cómo la iglesia empieza a crecer en abundancia. La iglesia pasó de ser 12 apóstoles a 120 en aquel derramar del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que en ese derramar Pedro se levanta, comparte y 3,000 personas se entregan al Señor y son bautizadas. Encontramos a una iglesia de pasar de 120 a ser 3,120. Pedro vuelve a predicar, se entregan como 4,000 o 5,000, no me hagan mucho caso ahora. Encontramos una iglesia de 8,120 personas, más todas las vidas y las almas que ganaban por el camino. O sea, encontramos multitudes ya siguiendo al Señor. Y como la iglesia creció, no faltaba el ¿qué? Los problemas. Empieza a haber murmuración, dice la Biblia. Empieza a haber murmuración porque dice que se empezaron a quejar las judías griegas con las judías hebreas. Para que puedas entender el contexto, en aquel entonces todavía no se había aceptado a los gentiles, a las personas que no eran judías. Pedro y los apóstoles todavía estaban enseñando que el cristianismo se movía, que Cristo se movía a través del judaísmo. Todavía Pedro no había tenido aquella visión en la azotea cuando le dijo, mira, vete y háblale a Cornelio, a ese romano, a ese gentil. No, yo no, porque, mira, Pedro, no llames inmundo lo que yo he creado. Todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces solo se movía a través del judaísmo, y entonces estaban los judíos griegos, que eran los que habían venido de otras provincias, y los judíos hebreos, los que se habían criado siempre en Jerusalén, en Israel. Y entonces la iglesia se hace cargo de los necesitados de la iglesia. La Biblia dice que no había necesidad entre ellos. Nuestra labor es garantizar que entre nosotros no haya necesitado. Nosotros no podemos entregar, o no debemos, podemos hacer lo que queramos, pero no debemos entregar una camisa a alguien si aquí a alguien le hace falta una camisa. Es entre nosotros que tenemos que cuidar. Lógicamente también estamos llamados a cuidar de los demás, pero la iglesia se preocupa de los suyos, entendamos esto. Y cuando no hay necesitados entre nosotros, dice la Biblia, y tenían favor para con los del pueblo. Pero cuando hemos garantizado que aquí no hay necesidad. Para mí es impensable ayudar a una persona de fuera sabiendo que un miembro de la iglesia tiene necesidad. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces, como la iglesia se estaba haciendo cargo de los necesitados, en este caso de las viudas, de los huérfanos, empiezan a criticar las viudas. Y las viudas griegas dicen, tú dirás lo que quieras, pero las viudas, a las judías hebreas le ponen más arroz que a mí. Tú a mí me dirás lo que quieras, pero ellas están comiendo más y aquí están sirviendo más a ellas que a nosotros, nos están discriminando. Hubo murmuración. Ustedes saben cómo murmuran las mujeres, ¿verdad? Yo no digo nada, pero aquí cuando sirven es que se ve clarito. Fíjate tú en el plato que ella tiene y fíjate en el mío, es que el mío es chiquitito y claro, como ella es judía hebrea, pues ella le pone el más. Y entonces tienen que llegar a un acuerdo, o sea, los problemas hay que solucionarlos. Ignorarlos solo los va a empeorar. Así que dice la Biblia que los 12 apóstoles, entre ellos Matías, que no era ni apóstol ni era nada, pero Matías lo metieron en el saco al pobrecito, los 12 apóstoles se tienen que reunir para tomar una decisión y para decir qué vamos a hacer ante este problema. ¿Y qué hicieron entonces? Bueno, el versículo 3 de Hechos capítulo 6 dice que la solución fue esta. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Como los apóstoles no tenían tiempo, estaban desbordados atendiendo a la gente, se decidió encargar a unos diáconos para el servicio. Diácono significa servidores. Llámalo servidores, llámalo líderes, llámalo obreros, como tú quieras, da igual la palabra que usemos. Diáconos, servidores. Y entonces dijeron, bueno, para servir la mesa, aquí nos sirve cualquiera. Aquí tenemos que buscar gente, primeramente, que tenga un buen testimonio. Gente que tenga una buena reputación. Gente que no le pueda decir a Amy, ¿qué haces aquí si ayer estabas donde estabas? Que tenga un buen testimonio. Por eso no se puede poner al frente a gente con un mal testimonio. A gente que esté en desorden. A gente que esté viviendo su vida, encima la justifica y no se puede poner al frente. ¿Quiere decir que no son bien recibidos? Ni muchísimo menos.
La iglesia es un hospital, que aquí venimos, dice la Biblia, los enfermos, los sanos no tenemos necesidad, no tienen necesidad de estar aquí. Aquí venimos los que tenemos problemas. Ahora, pero para servir es un punto y aparte. Los que sirven tienen que tener un buen testimonio. Tienen que estar en orden delante de Dios. No, y mire, yo puedo estar en la alabanza. Sí, ¿cómo está tu vida? No, yo bien. ¿Y estás casado? No, pero llevo 14 años con mi esposo. Digo, ¿cómo con tu esposo? Si no estás casado. Porque a mí los latinos me confunden mucho, porque mi mentalidad española entiende que esposo es esposo. Ha habido una firma frente a un pastor, frente a un cura, frente a un notario, frente a un juez, algo. Pero es que los latinos dicen, es mi mujer, es mi marido, cuando se han ido a vivir juntos. ¿O no es verdad? Y es mi esposo o mi esposa cuando se han casado. Claro, pero a mí me viene gente, ¿puedo servir? Si ¿Tú cómo estás? No, yo tengo mi marido. Mi mente española dice, ¿esta tipa está casada? Adelante, sí, si estás en orden. Y luego le digo, pero mira, ¿y dónde está tu anillo? No, es que... Digo, ¿cómo es? Pues si me dijiste que tu mujer y que tu marido. No, pero no me he casado. Pero es que llevo 25 años con mi esposo y tengo 3 hijos. ¿Pero estás casado? No. Entonces perdona que te diga, pero estás en desorden. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. No te estoy diciendo que Dios te ame más o te ame menos. No estoy diciendo eso. Pero no tienes un buen testimonio para con Dios. Y nosotros tenemos que estar en orden. Ustedes imagínense, vuelvo y repito, Amy, lo siento mucho, que Amy se sube aquí sabiendo que está viviendo con un hombre en su casa. Y el pastor le toca en esta ocasión hablar del adulterio y de la fornicación. Y uno dice, pero tú estás hablando, pues antes estaba esa muchacha ahí que todos sabemos que está con aquel, ahí en la casa metido. Entonces por eso dice que el primer requisito es, oye, no, tú tienes que tener un buen testimonio. Aquí no sirve cualquiera. Para esto no sirve cualquiera. Aquí tenemos que estar en orden. Y si no estamos en orden, entonces mira, échate a un lado, ponte a orar, haz otra cosa, pero no puedes estar en el servicio. Segundo, dice que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Los que servimos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque aunque ustedes vean 4 paredes y cosas físicas, esto es una obra espiritual. Por favor, entiendan esto es espiritual. Y las armas que hay que usar en toda decisión son espirituales. Aquí no podemos obrar en la carne, aunque a veces queramos. Aquí no podemos obrar en el aunque a veces queramos. Por eso Pedro y los 12 discípulos dicen, no, al frente hay que poner a gente espiritual, porque cuando empieza la murmuración, como pongas uno en la carne, se va a liar ahí a puñetazos. Entonces uno tiene que poner a gente llena del Espíritu Santo. Gente que por lo menos, oye, tenga buen testimonio y se le vea llena del Espíritu Santo. Y tercer requisito para servir, ¿cuál es? Sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento. Sabiduría. Conocimiento es humano, la sabiduría es de Dios. Para el frente, para poner al frente de cualquier área en la iglesia, se tiene que tener sabiduría. No, pero es que yo tengo conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo absurdo, la cafetería. Uno dice, no, pero es que yo llevo 15 años de camarero, yo soy el mejor y tal. Tienes conocimiento, pero ¿tienes sabiduría? Es diferente. Cuando vas a actuar, ¿qué haces? ¿Bajo tu conocimiento, bajo tu experiencia, bajo tu yo ya lo sé, o bajo la sabiduría de Dios? Las decisiones que vas a tomar, ¿cómo las vas a tomar? ¿Lo vas a tomar bajo sabiduría cuando te venga uno y te diga de mala gana, tú, ponme un café? ¿Cuándo te has encontrado así? Ponme un café. Tengo un mal día, porque uno en la carne le dice, no te lo voy a poner, por no decir otra cosa. Pero aquí con sabiduría, tienes que ser de tripas corazón y decir, ¿con leche o solo? Todo servidor tiene que tener estas 3 cualidades. Y date cuenta que aquí estamos hablando simplemente para servir las mesas. Para poner platos de comida, entiendan esto. Aquí Pedro y compañía no están tomando la decisión de a quién ponemos al frente, a quién ponemos de líder de alabanza. Oye, ¿a quién ponemos a predicar cuando no estemos? Oye, ¿a quién ponemos para que guíe este grupo de oración? Simplemente estos requisitos son para servir las mesas. Imagínate si hablásemos de otro tipo de cosas. Y uno dice, oye, entonces aquí se dedicaban los pastores y los apóstoles, porque claro, ellos están aquí, sí, tú a servir, tú tienes buen testimonio, pues venga, a servir arroz. Y ¿los pastores qué hacen? ¿Y qué van a hacer los apóstoles entonces? Hechos capítulo 2 dice la Biblia que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ponme la siguiente diapositiva, por favor. No es justo que un pastor esté sirviendo las mesas. No quiere decir que esté mal, pero no es justo. No es justo porque cuando el pastor tiene que hacer esa labor, está abandonando su misión.
que es orar y leer la palabra. Y no está bien. Y no está bien no por parte del pastor, porque el pastor al final ama, y el que ama no se le puede poner freno. El que ama hace, eso es incuestionable. Pero no está bien por parte de las ovejas que permitan que el pastor esté sirviendo las mesas. Usted le tiene que decir al pastor, ¿qué haces aquí? Póngase a orar, hombre. Métase ahí, póngase a orar, ponte a leer la palabra, ponte a ministrar a la iglesia. ¿Qué estás haciendo con un rodillo, mi niño? ¿Qué estás haciendo esas cosas? No es justo, dice la Biblia. Pedro dijo, no está bien que yo ahora mismo me tenga que estar preocupando de la atención a las viudas. Para eso hay un equipo. Y no es justo, no es avalable por la palabra de Dios, por la justicia de Dios. No está bien. La gente piensa que el pastor debe estar para todo, pero bíblicamente no es así. Y los pastores estamos haciendo un flaco favor a la iglesia haciendo de todo. Los pastores orquesta. El que hace de todo absolutamente, el que cuida, el que hace, el que limpia, el que abre, el que cierra, el que coloca, el que no sé cuánto, el que no sé qué. Y está bien, porque a mí personalmente nadie me va a decir no hagas eso. Pues primero te voy a decir, mira, métete en tus asuntos, y lo segundo es, no me puede frenar que yo sirva al que amo, que es a mi Dios. Y tengo que servir, pero no es justo. No está bien. Cuando un pastor hace lo que no es justo, cuando tiene que estar pendiente de otras cosas, afloja en la oración. Afloja en la palabra de Dios. Y entonces uno tiene que tirar, pues de lo que puede tirar para predicar. Yo he visto y conozco pastores que tiran de internet para predicar. Y tú dices, bueno, está mal. Bueno, es palabra de Dios al final. Yo no voy a entrar en si está bien o está mal, pero yo le digo, ¿y por qué no te preparas bien un sermón, hombre? Porque no, es que no tengo tiempo. Es que ayer tuvimos una reunión de no sé cuánto, y qué tal, y tuvimos que pintar, y tuvimos que hacer, y tuvimos que colocar. Pues es que no es justo eso. Porque tú tienes otra labor, tú tienes otra misión. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día tenemos a ovejas haciendo el trabajo del pastor y al pastor haciendo el trabajo de las ovejas. Hay muchas ovejas que lo único que hacen es orar y leer. Oye, y eso está de maravilla. Pero en la iglesia hay mucho más para hacer. El otro día no, para que no especulen. Hace tiempo estábamos de obra. Hace años. Un montón de tiempo atrás estábamos de obra. Pastor Miguel Ángel y yo nos tuvimos que sentar con una persona y decirle, no se te ve por aquí, hombre. Pásate, ya nos vamos a pintar. Y nos dice, es que yo estoy llamado a la obra espiritual de Dios. Eso hice yo. Me atraganté, digo, ¿cómo? Es que yo estoy llamado a la obra espiritual de Dios. Y me parece estupendo. Y chapó, yo me quito el sombrero. Pero es que mientras tú oras, aquí hay un pastor trabajando. Y bíblicamente eso no está bien. Con esto no estoy diciendo nada, que ustedes, bueno, es que no me tengo ni que justificar, porque me digan lo que me digan, yo voy a seguir trabajando y haciendo las cosas que quiero y que me gustan y sirviendo al que amo, al que adoro, que es a mi Dios. Pero entiendan que cada uno tenemos un lugar en la iglesia. Yo creo que mi Dios es todopoderoso. Y yo creo que el propósito de ese Dios todopoderoso para ti no es simplemente que vengas un domingo cuando tengas tiempo a venir y sentarte y escuchar la palabra de Dios. Yo creo que hay otro propósito para ti. Yo creo que hay mucho más para ti. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para tu vida, grandes propósitos en tu vida, tiene una voluntad preciosa, buena, agradable, perfecta para ti, más lejos que venir simplemente y escuchar. Lo que pasa es que es más cómodo venir, sentarte y escuchar, pero te estás perdiendo lo mejor, te estás perdiendo lo bueno, lo agradable, lo perfecto de Dios para ti, para tu vida, para tu familia. Pero para eso tienes que tomar tu lugar y decir, aquí estoy para servir, Señor. Necesitas servir las mesas, aquí estoy. Necesito hacer esto, aquí estoy, Señor. Cada persona en la iglesia tiene que tomar su lugar. Porque a todos Dios nos ha dado unos talentos que un día te va a pedir cuentas. Un día Dios, el día del juicio, te va a decir, ¿qué pasa con lo que te he dado? Con ese talento, con ese don que te he dado. ¿Qué pasa? No, es que tuve miedo y lo escondí. Ok, está bien. Ya otro día les cuento el final de esta parábola. Fíjense, porque Jesús no le pidió a Pedro cualquier servicio, sino que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, céntrate en tu llamado. Juan 21:15, Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Porque cuando uno se centra en servir en su llamado, va rumbo a la restauración. Cuando uno se centra en servir a su esposo, servir a su esposa, va camino a la restauración. Ningún cristiano se puede permitir no servir.
Esto no es para 2 o 3, entiendan esto, hermanos, por favor, despierten de esa somnolencia que el enemigo les tiene metidos a algunos, que piensan que por venir y cumplir aquí, como en los trabajos, fichas el domingo a las 6 y te vas a las 8, has cumplido, no has cumplido con tu conciencia. Pero hay mucho más, hay muchísimo más que Dios tiene para ti. Y no estoy haciendo un llamado a servir, porque no queremos tu servicio obligado, eso para empezar. Aquí los que servimos lo hacemos con gozo y con alegría. Pero por favor, no pierdas lo que Dios tiene para ti. Despierta tú que duermes, le dijeron a aquel. ¿Por qué duermes, dormilón? Le dijeron a aquel. ¿Por qué duermes si es tiempo de clamar? ¿No ves que el barco se hunde? Pero tú no te das cuenta que el barco se hunde y tú durmiendo. Pero tú no ves cómo está el mundo y tú durmiendo. Y tú diciendo, oye, domingo voy a la iglesia y me siento. Y de lunes a sábado. Despierta tú que duermes. Porque hay mucho para hacer en este mundo. Y entonces, ¿qué pasa con los que han caído en pecado y son apartados del servicio? ¿Qué pasa con esa gente? Porque me está diciendo que sirva, pero si caigo en pecado, ¿me vas a apartar? En un momento de la vida de Pablo, él mismo llegó a decir que hacía cosas que no quería. Pablo, no estamos hablando de ningún neófito, de ningún mindungui, de ningún novato. Estamos hablando del gran apóstol Pablo. 1/3 del Nuevo Testamento tiene su nombre. Lo que él decía hace siglos atrás es doctrina hoy para nosotros. Y Pablo llegó a decir que en un momento dado él hacía cosas que no estaban bien. En Romanos 7:15 dice, porque lo que hago, mira, de verdad que no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Lo que aborrezco, que significa lo que odio. Y Pablo ya nos enseña por activa y por pasiva que lo que tenemos que aborrecer es el pecado. Pero a pesar de hacer cosas que él mismo aborrecía, Pablo sabía que por encima de todas las cosas amaba a Dios. Pablo dijo en el versículo 22 que según el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Que es cierto que estaba haciendo cosas que no estaban bien, que es cierto que hacía cosas que odiaba, que rechazaba, pero también es cierto, decía Pablo, que en mi interior, mi espíritu, se deleita en las cosas del Señor. Es verdad que no estoy en mi mejor momento, decía Pablo, pero es verdad también que yo amo a Dios con todo mi corazón. Bueno, y entonces, ¿qué solución me das, Pablo? A esta trama, ¿qué solución me das? Porque estás haciendo lo malo, pero dices que amas a Dios, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué solución da Pablo para este asunto de hacer cosas que no están bien? Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Déjame leértelo en la Nueva Versión Internacional para que se te abra más el entendimiento todavía. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, dice Pablo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Lo que Pablo está diciendo que en esos momentos que hemos fallado, que hemos negado al Señor como hizo Pedro, que nos hemos equivocado, que hemos fracasado, lo que tenemos que hacer, aunque nosotros estemos vendidos a la ley del pecado, hay que seguir sirviendo con la mente. Aunque la carne se rebele, aunque la carne se manifieste, entiendan esto, yo decido seguir a Cristo. Porque nosotros no servimos bajo emoción, servimos por convicción. Gracias, Carmen, tú asentiste. Nuestro servicio a Dios, Carmen, no es por emoción, es por convicción. Así me sienta solo, así me sienta triste, así me sienta abatido, así me sienta malhumorado, yo sirvo a mi Dios. Con mi mente, yo decido servir a Dios. Es que no tengo un buen día, como todos, mi niño, como todos. Pero yo decido servir a Dios. Mi servicio no está sujeto a emociones. Mi servicio no está sujeto a mi estado de ánimo. Ni siquiera a que si tengo un desánimo espiritual y hago cosas que no están bien. Lógicamente eso hay que poner los remedios, eso es indudable, pero no estamos tratando este asunto. Pero con mi mente, dice Pablo, yo voy a seguir sirviendo. Porque yo un día tomé la decisión años atrás de seguir a Cristo, de servirle, y nada ni nadie me lo va a poder impedir. Nosotros tenemos la tendencia de cuando fracasamos, cuando pecamos, cuando nos desanimamos, tenemos la tendencia a dejar de servir. Y Jesús dice todo lo contrario, me ama, para adelante. Continúa sirviendo, no, pero es que te he fallado, continúa sirviendo, Pedro. No, pero es que yo lo que quiero es volver a mi antigua manera de vivir, yo lo que quiero... Pedro, ¿tú me amas? Continúa para adelante.
sigue sirviendo. No, pero es que no tengo ganas, sigue sirviendo. Nosotros no podemos dejar nunca de servir. Dios no quiere condenarte por tu pecado, pero sí quiere restaurarte. A mí me encanta, en esa corta conversación donde Pedro es restaurado, darnos cuenta que Jesús nunca le sacó el tema a Pedro. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, yo te quiero restaurar, pero la que liaste, Pedro. Que todo el mundo, todo el pueblo se ha enterado que me has negado, Pedro, ahí en la hoguera, calentándote las manos, diciendo que no me conocía, y luego encima me han dicho que blasfemaste, Pedro. Es que, chico, ni se lo insinuó el Señor. El Señor no le recriminó nada. Jesús en esa corta conversación solo tenía dos propósitos. Que Pedro reconociese que todavía amaba a Dios y que le siguiera sirviendo a pesar de todo. El servicio es la puerta a la restauración. Si de verdad queremos ser restaurados en nuestra relación con Dios, por favor, sigue sirviendo. Si de verdad queremos una restauración en el matrimonio, sigue sirviendo. No, es que mi esposa me ha dicho que ya no quiere nada. A un hombre que ama no se le puede poner freno. Tú sigues sirviendo, aunque te llamen bobo porque estás a las puertas de la casa y encima le tengas que llevar al Mercadona. Usted siga sirviendo, porque si sirves estás entrando por un camino posiblemente hacia la restauración. Cuando dejamos de servir, entonces está todo perdido. Tenemos la tendencia a dejar de servir cuando nos equivocamos, pero Jesús enseña todo lo contrario. El amor se demuestra sirviendo. Y este es el último punto, que son 5 minutos nada más. El quinto paso para una restauración es que Dios nos restaura a través del amor. Jesús le dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A lo único que apeló Jesús para la restauración de Pedro fue el amor. No hubo ningún método, no hubo ninguna estrategia, no hubo ningún sistema, ahí solo hubo amor. Y cuando hay amor, ahí todo se puede. Me llama muchísimo la atención el hecho de que la Biblia recoja que esta conversación fuese después de haber comido. Jesús, cuando se acercó a Pedro, imagínense la cara de Pedro, no sé, la Biblia no lo dice, pero yo siendo hombre, yo lo que hubiera hecho es agachar la cabeza y no mirar ni a los ojos al Señor. Ay Dios, qué vergüenza tengo delante de mí al que negué. Y encima lo sabe y yo no sé qué va a pasar ahora. Pero dice la Biblia que antes de tener esa conversación se sentaron a comer. La conversación tuvo lugar después de haber comido. Nosotros comemos con quien sea, pero un judío no. Un judío, la comida es sagrada. Solo se sientan a la mesa con gente de confianza. Un judío con nosotros no se va a sentar nunca a comer, a no ser que te gane su confianza. Y la Biblia dice que Jesús permitió a Pedro sentarse a sus pies, sentarse a su mesa. Pedro pensaba que era indigno por su pecado, pero el Señor le dijo, Pedro, siéntate conmigo, ven y come conmigo. El pecado muchas veces nos hace sentirnos indignos de ir a su presencia. Nos hace sentirnos culpables, sucios, hipócritas, de decir, ¿cómo me atrevo yo a acercarme otra vez a Dios? Si sé lo que he hecho, soy indigno de su presencia. Y Dios todavía nos permite sentarnos a su mesa y comer con Él a pesar de la que estamos liando. A pesar de los pecados de Pedro, el Señor le dijo, siéntate aquí, comamos. No, pero es que come. Comamos esa rica comida, luego tratamos el asunto. Entonces, después de haber comido, después de darle dignidad de nuevo a la persona, de hacerle sentir bien, bueno, vamos a tratar este asunto, dice el Señor. Eso llega a pasar hoy. Y el pastor llama a la persona a la oficina, ni comida ni nada. Entras a esa oficina, el pastor con la cara larga, que entras por ahí para adentro citando el Isaías 53, como cordero fui llevado al matadero, y entras por ahí diciendo la que me va a caer, y entras y te meten y te dicen y no sé cuánto, porque así de inútiles a veces somos los pastores. Y el Señor dice, así no se restaura nada, hombre. Esto es con amor. Ven y siéntate y come y vamos a restaurar esta relación entre tú y yo.
y comamos y disfrutemos y luego tratamos el asunto, dice el Señor. Hay personas que no se sienten dignas de presentarse delante de Dios. Personas que el pecado, que los errores le hacen sentirse indignos. Pero tienen que aprender que a pesar de todos sus errores, Dios te sigue amando. No estoy defendiendo el pecado. Dios es muy severo con el pecado. Dios es tajante con el pecado. No te intentes burlar de Dios. Pero aún así Él te ama. Y Él te permite sentarte a sus pies, a comer nuevamente con Él. Él está tocando a la puerta de tu corazón y si abres la puerta puedes entrar para cenar con Él y Él contigo, que es lo más maravilloso. La historia en el español pierde tanta riqueza porque ahí encontramos al Señor diciéndole 3 veces a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Ah, ok, está bien. Pedro, ¿me ama? Señor, que sí, yo te amo. Ah, bueno, está bien. Pedro, ¿me amas por 3.ª vez? Y dice la Biblia, y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y claro, como nosotros los seres humanos, que somos unos todos lo sabemos, o saberlo todos, y tenemos que quedar siempre superiores, como no sabemos interpretar esto, algunos dicen: no, es que el Señor le dijo a Pedro 3 veces si le amaba, porque 3 veces fueron la negación. Entonces cada vez que Pedro decía te amo, era una sanidad de cada negación. Bueno, está bien, tú dale la interpretación que quieras. Bíblicamente no es así. Lo que pasa es que en el español no entendemos, no sabemos qué está sucediendo. Pero cuando te vas al idioma original, encuentras algo tan maravilloso. En el español, para decir que yo tengo amor, solo tienes ese verbo, amor. Yo amo de la misma manera a Arley que a Damaris. Solo tengo esa palabra para decirlo. Arley, yo te amo. Y a Damaris no tengo otra palabra, yo te amo. Pero son amores diferentes, lo siento mucho. Amo con locura a este hombre, a cualquiera. Bueno, mi mujer es especial. Hay un amor que incluso, perdón por la expresión, hay hasta deseo sexual, o sea, es un amor diferente. Pero nosotros no tenemos capacidad de catalogar esos amores en español. En el original sí. En el original está la palabra ágape, el amor ágape, que es el amor de Dios, el incondicional, da igual lo que tú hagas, Dios tiene amor ágape hacia ti. Luego hay otra manera de amar que es fileo, en el original, fileo, que es el amor entre hermanos, el amor familiar, ese amor que nada tiene que ver con sexualidad, que nada tiene que ver con deseos, no, es un amor que nos tenemos entre nosotros. Y entonces hay otros tiempos verbales, pero vamos a centrarnos en estos dos. El Señor le dice a Pedro por primera vez: Pedro, tú me ágape, me agapeas, permíteme esta expresión, no es correcto, pero permíteme para que lo entiendas. Pedro, tú tienes amor ágape hacia mí, tu amor es incondicional. Y Pedro dice: Señor, yo te fileo, yo no llego a ese amor. Yo simplemente, sí es verdad que te amo, pero es un amor que llega hasta aquí nada más. ¿Ok? Dice el Señor. La segunda vez le dice: Pedro, tú me agapeas. Pedro le dice: Señor, tú sabes que te fileo. Por segunda vez. No llego a ese nivel de amor, lo siento, me encantaría decirte que te agapeo, que te amo con ese amor incondicional, pero a la vista está que no. Te he negado, Señor, vengo de negarte. Y entonces sucede lo más maravilloso. Sucede lo que Filipenses dice, que Dios se despoja de toda su divinidad y se hace como nosotros. Y entonces Jesús le dice: Pedro, me fileas. El Señor desciende a la altura de Pedro y le dice: Pedro, está bien, no, olvídate de este amor, tú me fileas. Por eso dice la versión que Pedro se entristeció porque dijo: wow, he sido yo el que he pecado y es Él el que se está haciendo como yo. He sido yo el que he metido la pata, el que le he negado, y es Él el que está descendiendo a mi posición. Él se está despojando de toda su divinidad, Él se está quitando toda su majestuosidad y está descendiendo a mi nivel. Y entonces Pedro le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Yo te fileo. Tú sabes que yo llego hasta aquí. Entonces el Señor le vuelve a decir: comencemos a servir juntos. Esto es maravilloso. Esto es precioso ver cómo Dios, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, Él desciende y nos dice: yo estoy contigo. No te sientas indigno por haber cedido a la tentación.
No lo vuelvas a hacer, eso está mal. Vete y no peques más. Y vamos a entrar en un proceso de restauración de ese pecado. Pero no eres indigno. No eres indigno de sentarte a los pies de Jesús. A pesar de quizá llevar una vida de desorden, de pecado, hay que corregirlo urgentemente, pero no eres indigno porque Dios te ama. Dios trabaja con nosotros apelando únicamente al amor. Entonces la pregunta es, ¿amas al Señor? No me cuentes tus vivencias, tus errores y tus fracasos. ¿Amas al Señor? Creo que la respuesta es obvia simplemente estando aquí sentado. Amo al Señor. Señor, tú lo sabes todo y sabes que verdaderamente yo te amo. Entonces el Señor nos dice a cada uno de nosotros, caminemos juntos y sirvamos. Y en el camino vamos a tener esa restauración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, deja que el Señor pueda hablar a tu vida. Ustedes me conocen y saben que rara vez predico series. Pero por alguna razón el Señor nos ha llevado como iglesia a hablar 3 semanas seguidas de la restauración. Porque creo firmemente que hay gente que necesita restaurar su relación con Dios aquí. Independientemente de que estos consejos bíblicos te los lleves a tu vida personal, a tu matrimonio, qué bueno es eso. Pero creo que lo primero que tenemos que restaurar es nuestra espiritualidad. Es que estemos bien con Dios. Es que no seamos o no nos sintamos, mejor dicho, indignos de ir a su presencia. Miren, en el mismo momento de que Pedro negase por tercera vez al Señor, no estoy hablando al pasar los días aquí en esta conversación que Jesús y Pedro tienen en la orilla de la playa, no, en el mismo momento que Pedro acaba de pronunciar esas fatídicas palabras por tercera vez, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, y comienza a blasfemar. Mientras los 4 evangelistas recogen este episodio, solo Lucas nos cuenta un detalle que puede pasar desapercibido, pero para mí yo entiendo tanto por qué Lucas lo ha dicho. Lucas dice que entonces, justamente cuando Pedro vuelve a negar por tercera vez a Jesús, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. En ese momento donde Pedro había negado, había traicionado a su Señor por 3 veces, el Señor, siendo acusado injustamente, dice la Biblia que Él se da media vuelta y mira a Pedro a los ojos. Créeme que eso no es una mirada condenatoria, no es una mirada malhumorada, decir, ¿qué has hecho? Esa es una mirada de amor. Y mientras todos los demás le estaban dando la vuelta, le estaban dando de espaldas a Pedro, lo estaban apartando por su error, Jesús estaba mirando a Pedro. De la misma manera que el Señor te mira a ti. De la misma manera que el Señor me mira a mí. La Biblia dice que cuando Dios nos ve, Él calla de amor. Él está, permítame esta expresión en el buen sentido de la palabra, Él está enamorado de nosotros. No con esa faceta que tú entiendes del enamoramiento, no. Él está apasionado por nosotros. De tal manera nos ama que Dios entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Y no te puedes sentir indigno a pesar de los errores. Ya Dios contaba con esos errores en tu vida. Por eso dice, bueno, 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar, no pasa nada. Yo antes de llamarte, recuerda que yo soy omnisciente, todo lo sé. Yo ya sabía de tus caídas y tus errores. Pero aún así te amo. Dios no te ama por lo que haces, Dios te ama por lo que eres. Y eres su hijo. Los padres saben lo que estoy diciendo. No amamos a nuestros hijos por lo que hacen. Lo amamos por quienes son, porque son nuestros hijos. Y tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. A pesar de tantos errores quizá cometidos, Dios en esta tarde quiere seguir restaurando su relación. Dios en esta tarde una vez más ha sido el que se ha acercado a nosotros, el que se ha despojado de toda su divinidad y ha venido aquí al lado de nosotros y nos dice, solamente dime una cosa, ¿me amas? Solamente me importa eso, dice el Señor. Quiero escuchar de tus labios que me amas. Y si me amas, vamos a seguir trabajando. Si verdaderamente me amas, da igual. Da igual lo que ha sucedido, da igual las veces que me hayas negado. Después tratamos ese asunto. Pero si me amas,
vamos a seguir caminando juntos. Espíritu Santo, ven. Ven sobre tu iglesia preciosa, ven. Espíritu Santo, ven. Ven y desciende, Espíritu Santo, sobre tu iglesia. Y trae esa restauración, Señor. Restaura todo lo que nosotros hemos estropeado, mi Dios. Restaura todo lo que nuestros pecados han dañado. Señor, ya has visto que donde ponemos la mano, lo estropeamos. Por eso te necesitamos más que nunca, Señor. Necesitamos que vengas sobre nosotros y traigas restauración. Necesitamos que nos hagas aptos de estar en tu presencia. Que quites toda culpa. Que no nos hagas sentir indignos, sino que nos vuelvas a permitir sentarnos a la mesa contigo, mi Dios. Señor, oro por cada hijo tuyo, por cada hija tuya que está aquí. Que se sientan dignos de ti. Que ellos puedan sentirse dignos de estar a tus pies, a pesar de errores, de fracasos, de pecados. Que sientan dignidad porque tú nos las das, Señor. Trae restauración sobre los matrimonios, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Trae restauración sobre las vidas, sobre las familias. Todo lo que el enemigo quiere y está destruyendo a través del pecado, mi Dios, tú lo puedes arreglar todo. Trae restauración matrimonial, Señor. Trae restauración de padres con hijos, de hijos con padres. Trae restauración familiar en el nombre de Jesús. Yo te clamo en esta tarde que tú traigas restauración. Primeramente espiritual con nosotros y contigo, Señor. Pero que traigas restauración familiar también. Que traigas paz a los matrimonios. Que traigas santidad sobre los matrimonios, Señor. Que restaures todo lo que los pecados han roto. Todo lo que el pecado ha separado, ha dividido, ha reventado por la mitad. Señor, tú lo puedes todo, mi Dios. Yo oro en el nombre de Jesucristo que tú restaures, Señor. Tú eres el Dios de la restauración. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú desconoces el significado de esa palabra, mi Dios. Tú lo puedes todo. Trae restauración a tu iglesia, Señor. Trae restauración, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Trae restauración. Ahí sentado donde estás, comienza a adorarle. Eres digno de estar hoy ante su presencia. Eres digna. Eres digna de adorarle. Eres digno de bendecir su nombre a pesar de lo que puedas estar haciendo, viviendo. Eres digno, adórale. Eres digna de sentarte a sus pies y adorarle. Señor, te adoramos. Te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Como le cuesta a algunos acercarse a su presencia, porque la culpa a veces pesa más. Hermano mío, abre tu corazón para recibir estas palabras. Dios te ama por el simplemente hecho de quién eres. Es el mundo, es el enemigo quien te condena. Dios te ama, te anhela celosamente. Acércate confiado en esta tarde ante el trono de la gracia para que halles el oportuno socorro. Acércate, eres digno. Eres digna de Él. Acércate confiadamente en esta tarde. Si quieres ponerte de pie y adorar, hazlo. Si quieres permanecer sentado, pero acércate y adórale. Iglesia, acércate y adora a Jesús.
Eres digno, Él no te condena, Él no te va a recordar tus errores. No pienses que cuando se manifieste su presencia, Él te va a recriminar algo. Él simplemente quiere que estén juntos. Y después de haber comido, quizá trate algunas cosas contigo, pero quiere que te acerques en esta tarde. Acércate confiadamente. Acércate, recibe este consejo, acércate confiadamente en esta tarde a su presencia. El Señor solo quiere escuchar de ti que le sigues amando. No quiere escuchar otra cosa, sino simplemente que le digas: Señor, tú sabes que te amo. Es casi una incoherencia porque sabes lo que estoy haciendo o diciendo o pensando, pero Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que a pesar de todo yo te amo, mi Dios. Díselo con tus palabras, iglesia, díselo. Díselo, acércate a Jesús en esta tarde y díselo: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, mi Dios, que yo te amo por encima de todo. Quizá ahora mismo no tengo un buen testimonio, no lo sé, pero sabes que te amo. Y lo único que necesita el Señor es que le sigas amando. Ya deja todo en sus manos. Díselo, díselo al Señor. No tengas vergüenza, díselo. Como antes nos decía Amy, no sabes el placer que da adorar. No tengas vergüenza. Es más, si te da vergüenza porque tienes al lado, levántate y vete a otra esquina, pero adórale. No salgas de aquí hoy sin adorarle. Dile: Señor, yo te amo. Siéntete libre para adorarle. Eres su hijo, eres su hija. No tengas vergüenza levantar tus manos y decir: Señor, yo te amo. Señor, yo te adoro. Quizá no llego a ese amor que esperas de mí, pero yo te amo, mi Dios. Eres lo más grande en mi vida, lo más maravilloso, Señor. Eres ese tesoro escondido que he encontrado y cambió mi vida por completo. Eres esa perla de gran valor que ha dado valor a mi vida. Tú lo eres todo, tú eres precioso para mí, mi Dios. Eres ese ancla que afirma mi vida. Tú eres precioso, Jesús, para mí. Y yo te amo por encima de todas las cosas, mi Dios. Yo te amo. Yo te amo. Ese es el principal mandamiento, que le ames. Dios no se preocupa de otra cosa, sino que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el resto lo hace Dios. Y estoy convencido que si estás aquí en esta tarde es porque le amas. De verdad que le amas. Señor, te amamos, mi Dios. Te amamos, mi hermoso y precioso Dios. Te amamos. Te amamos, Señor. La Biblia dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Todo lo que puedas estar viviendo y haciendo, Él quiere perdonarlas. Él quiere una restauración contigo, iglesia.